Bienvenidos amigos, el día de hoy vamos a hacer unos hiper deliciosos rollitos de dulce de leche y coco. Son unas facturas de manteca con un hojaldre fácil y rápido. Es la cuarta receta de la serie Facturas, acá arriba les dejo las otras. Comencemos. Para la masa necesitamos 250 gramos de harina 4 ceros, 100 mililitros de agua, un huevo, 5 gramos de sal, 20 gramos de azúcar y 15 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca. Para el empaste 125 gramos de manteca y 50 gramos de harina 4 ceros. Para el almíbar 40 mililitros de agua y 80 gramos de azúcar o pueden utilizar jalea de frutas, la que tengan. Y para el relleno 200 gramos de dulce de leche repostero y 20 gramos de coco rallado. Comenzamos haciendo la masa. En un bol volcamos la harina, hacemos un hueco, volcamos la sal por alrededor, en el medio la levadura, el azúcar, el huevo y el agua. Mezclamos con el tenedor diluyendo la levadura e integrando todo. Terminamos de amasar en la mesa hasta que quede bien integrado todo y una masa flexible y lisa. La vamos a poner en el bol y tapar. La vamos a dejar descansar 20 minutos. Mientras esperamos, vamos haciendo el empaste. Con un tenedor vamos a mezclar la manteca y harina hasta formar como una pasta. Pasado el tiempo, estiramos la masa fina en forma rectangular, más o menos de 2 milímetros, y le untamos el empaste por toda la superficie. Ahora vamos a cerrar los bordes del rectángulo para contener la manteca y enrollamos. Volvemos a estirar. Y otra vez enrollamos, esta vez del otro extremo. Y este rollito así lo vamos a llevar a la heladera, tapado o envuelto en film por media hora. Ahora vamos a estirar la masa en una especie de cuadrado o rectángulo. Como les salga, no tiene que quedar perfecto, más o menos es un cuadrado, vamos a decir. Lo importante es que esté más o menos a unos 4 milímetros de espesor. Vamos a untarle el dulce de leche, dejando unos margencitos libres por todos los costados. Y espolvoreamos por arriba el coco rallado. Pincelamos con agua uno de los bordes y comenzamos a enrollar desde el lado opuesto del pincelado con agua. Cortamos rollitos de 3 centímetros de ancho, antes los podemos marcar como para darnos una idea. Y los vamos a colocar en una placa con papel manteca o plancha de silicona. Y para que no se pegue la base, sobre todo por el dulce de leche, vamos a pasar la parte que va a ir hacia abajo por harina. Recuerden dejar una separación de 2 a 3 centímetros entre cada rollito porque estos van a crecer. Tapamos y dejamos más o menos media hora mientras se precalienta el horno. Si los dejan cerquita del calor, mejor porque eso los ayuda a elevarse.
Llevamos al horno precalentado 180 grados centígrados de 25 a 30 minutos. Vamos a verlos doraditos. Y mientras se están haciendo, preparamos el almíbar. En una ollita volcamos 80 gramos de azúcar y 40 mililitros de agua y llevamos a fuego directo hasta que hierva. Una vez que hierve, dejamos solo un minutito más y apagamos el fuego. Apenas sacamos las facturas del horno, pincelamos con el almíbar y espolvoreamos con un poquito más de coco rallado. También pueden utilizar jalea de frutas, solamente la ponen un ratito en el microondas para que se vuelva más fluida. Y ahora a disfrutar de los rollitos que están buenísimos. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.